aflicciones. Gloria a Dios. Y Job hizo unos comentarios y Dios le dice: te voy a preguntar a ver si tú me sabes contestar. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Los científicos dicen que la tierra tiene un fundamento y es una roca magna. Ese es el nombre que le pusieron. Roca magna. Es el material más duro que existe. Ese fue el fundamento que Dios puso para que la tierra se aguante ahí. ¿Cómo lo hizo? No sé. No sabemos. Nadie sabe. Los científicos tratan de averiguar cómo, y han dado muchas teorías, pero no hay ninguna en concreto. ¿Cómo la tierra se sostiene en el universo? No lo sabemos. Entonces, el caso que vemos en el Salmo 11, verso 1 al 3, de ese va a hablar el hermano Steven. Vamos, Steven. Hazlo tú, porque si yo te pongo el terreno tuyo, eso se llama allanamiento de morada. Dios los bendiga, hermano. Dios los bendiga más. Gloria a Dios, aleluya. Vamos todos al Salmo 11. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el Señor. Nos disculpamos con la gente, ¿verdad?, que están en las redes sociales a través de Facebook. Tuvimos unos inconvenientes al principio, pero ya estamos en live nuevamente. Gloria a Dios, aleluya. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Jehová he confiado. ¿Cómo decir a mi alma que escapé al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, para asatear en oculto a los rectos de corazón. Si fuera destruido los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Vive Dios, aleluya, gloria a Dios. Nos enfocaremos, ¿verdad?, en este momento el versículo número 3 dice: si fuera destruido los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Gloria a Dios, aleluya. Yo había preparado algo, pero mientras hablaba con el Señor, me explicó mucho más, ¿verdad?, más a profundidad, más a fondo de lo que esto podía llevar, ¿verdad? Y es bueno, ¿verdad?, estudiar estas palabras para yo mismo también aprender, porque de esto aprendo muchísimo, gloria a Dios. Su fundamento viene siendo un principio en su concepto más amplio es una base de ideales, fundamentos, reglas, políticas de la cual nace la ideología, teología, doctrina, religión y ciencia. Principio viene del latín principum, que significa origen, inicio o comienzo. En el Salmo 11.3, si fueran destruidos los fundamentos, el término hebreo de fundamento es shah, lo que hace de principio y de base a algo que se realiza o que se afirma en niveles teóricos o prácticos. Gloria a Dios. Vamos a ver un ejemplo de un fundamento doctrinal de lo que es el bautismo. Por el bautismo Dios nos da el don, el regalo de ser hijos de Él, dándonos su mismo espíritu para que habite en nosotros. A partir de ese momento en el que somos bautizados, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, habitará en el bautismo. Así que, ¿qué es fundamento? Lo relativo a la fundamentación, el establecimiento, aseguramiento de algo, especialmente de un razonamiento o un argumento con fundamento, lo que hace preguntarse, ¿cuáles son los fundamentos de la iglesia?
Fue por eso que el maestro dijo que su iglesia estaría fundamentada sobre él y que la puerta del infierno no prevalecerá contra ella. Mateo 16:18. El fundamento es la base donde se apoya o descansa un objeto. La carta de los apóstoles describe a la iglesia como un cuerpo bien articulado. De igual manera, ¿cuál es el fundamento de la Biblia? Gloria a Dios. En todos los años que tenemos de servirle al Señor, hemos visto muchos milagros de Dios en la vida de las personas que tienen fe para recibirlo, y también hemos visto a muchas personas llegar al conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo y mantenerse firmes sin fluctuar aún en medio de las pruebas. Pero lamentablemente también hemos observado como muchos cristianos flaquean, se desaniman y se apartan del camino del Señor, a pesar de tener ministerios dentro de la iglesia o de haber recibido algún don espiritual. La gran diferencia entre los que perseveran y los que se apartan claramente es el fundamento sobre el cual son edificados. Los que no tienen el fundamento correcto, al venir la prueba son derrotados. En cambio, los que tienen el fundamento correcto, cuando viene la prueba permanecen firmes. La palabra de Dios nos habla acerca de esto, que es vital saberlo y ponerlo en práctica en nuestro diario vivir, para que no nos suceda que después de algún momento difícil nos volvamos atrás. Vive Dios, aleluya. Quiere decir principio y cimiento en el que descansa y sobre él que se apoya un edificio o otra cosa. Razón principal o motivo con que se pretende afianzar y asegurar algo. Como hablaba el hermano Jaime, podemos entender que el fundamento es aquello sobre lo que se descansa cualquier edificio y que debe ser lo primero que se debe poner antes de construir, como hablaba el hermano, ¿verdad, Jaime? Por esa razón los ingenieros y albañiles, cuando van a comenzar a construir una casa, por esa razón los ingenieros, ¿verdad?, cuando van a construir una casa o edificio o puente, lo primero que diseñan y construyen son los cimientos de la construcción. Por esa razón vemos que primero hacen una excavación para reemplazar la tierra blanda e inestable y colocar en su lugar un cimiento sólido, estable y duradero, de piedra, hierro o concreto, para que la estructura que construya encima pueda permanecer firme, a pesar de la inclemencia de la lluvia, tornados o temblores. Ya terminando el fundamento, procede a construir de cual material, ya sea paredes de ladrillos, bloques, madera, hierro, entre otros. ¿Cuál es el fundamento, verdad, de nosotros como cristianos? ¿Alguien? Gloria a Dios, aleluya. Oración y ayuno, gloria a Dios. Yo lo puse así, ¿verdad? Yo me hice una imaginación. No tengo una pizarra, porque si no, no hubiera hecho la pizarra. Pero me hice una imaginación y hice una base, ¿verdad? Y esa base, vamos a imaginarnos todos en un edificio. Esa base del edificio es Jesucristo. Jesucristo viene siendo el fundamento, ¿verdad? Esa es la base firme de nosotros, ¿verdad? Como el Evangelio, como creyentes. De esa base que es Cristo, vamos a ponerle las murallas, ¿verdad? ¿Cómo que se llaman los muros? Las columnas, gloria a Dios, aleluya. Las columnas viene siendo la presencia, viene siendo el perdón, el poder, el propósito, la vida eterna. Ahí entramos en lo que es para sostener esas vallas, es el ayuno, es la oración. ¿Verdad? Vemos teóricamente como estábamos hablando de la construcción, pero lo vemos ahora espiritualmente, ¿verdad? Con el Señor, que necesitamos ese fundamento que es Cristo y que sea fuerte, ¿verdad? Y las columnas es el ayuno, la oración, son cosas que nosotros debemos de seguir para mantenernos fuerte y firme, gloria a Dios, en el Evangelio, ¿verdad? Si el fundamento cimiento no es firme y es sólido, entonces toda la estructura se vendrá abajo. Si nosotros no somos firmes, ¿verdad?, aquí en el Evangelio, pues nosotros, que la estructura se va abajo, pues nosotros nos vamos abajo. Es lo mismo con el liderazgo de la iglesia, ¿verdad? Si el liderazgo de la iglesia
se cae, pues la iglesia, tú sabes, vamos poco a poco cayéndose unos a los otros, porque también nosotros, ¿verdad?, vemos a los líderes como algo para seguir, como un ejemplo, ¿verdad?, seguir. Incluso el pastor, pastores o pastores de cualquier iglesia que rompan ese fundamento, gloria a Dios. Que se caigan en ese fundamento, que menguen en esos ayunos o en esas oraciones y no sean fuertes, la iglesia se rompe, porque esa es una de las columnas más fuertes que hay, gloria a Dios. Entonces toda la estructura se va a venir abajo, ¿verdad? Lo mismo sucede con nuestra fe. Si nuestra fe no tiene un fundamento, un cemento sólido y firme, con seguridad tarde o temprano volveremos atrás y volveremos al mundo o caeremos en apostasía, como sucede con muchas personas que se convierten al cristianismo en su iglesia. Nos aseguran de primero fundamentarnos en Cristo para que cuando venga la prueba y tentación no caigamos. Gloria a Dios, aleluya. Cuando nosotros vinimos, ¿verdad?, a los caminos del Señor, una de las cosas más importantes que se debe de hablar y se debe de establecer es el fundamento, ¿verdad? Eso es lo más importante que se debe de hablar dentro de una iglesia. Los pastores, líderes, maestros, cuando una persona llega, ¿verdad?, a los caminos del Señor, es según lo que tú le implantas, ¿verdad?, el fundamento que es Cristo. Tienes que implantar ese fundamento, ¿verdad? Y ahí empiezan las doctrinas y ahí empiezan los estudios, ¿verdad? Para preparar a esa persona para que cuando venga la prueba sea fuerte y se mantenga fuerte. Y nosotros, ¿verdad?, o los líderes y todas las personas alrededor de la iglesia debemos hacer esas columnas también con ellos para ayudarlos. Porque es una batalla, como decía la hermana Candy, no es fácil. A veces a mí me dice, una de las cosas que más duele como cristiano es que tú y alguien dice, no, pues tú no eres cristiano. Pero es que, como decía la hermana Candy, pero somos humanos, o sea, nos quieren ver ahí como unos santos, o sea, nosotros también tenemos luchas y batallas y tratamos lo más posible, ¿verdad?, de representar a Cristo. Nosotros vamos a obtener esa perfección cuando lleguemos a los reinos de los cielos. Pero aquí estamos en el mundo y tenemos que batallar. Una cosa sencilla que tú hagas, el juzgamiento viene así, rápido. Somos humanos, a veces se nos va y, mira, no, pero tú no eres cristiano. Y eso duele, ¿verdad, hermana Candy? Hasta por pelear los mismos derechos. Porque lo que tenemos en mente, el cristiano tiene que dejarse pisar porque Cristo se dejó pisar. Y no es así. El uno hacer entender al prójimo con respeto, pero hacerlo entender, eso no quiere decir que tú no seas cristiano, ¿no? Porque yo peleo mis derechos, pero no cruzo la línea. Sí. Entonces ya tú decir, no, eso no es así, y eso que tú eres cristiana, yo digo, pero vágate, y me tengo que quedar callada también. Pablo se defendió. Pablo se defendió. Amén. Exacto. Así mismo fue, Pablo se defendió también, nosotros, ¿verdad?, tenemos que defender nuestros derechos. Pablo se defendió haciendo uso de la ley de los hombres. De la ley. Sí. Y hacía uso, como dice el hermano Jaime, de la ley, ¿verdad? Nosotros somos cristianos que tenemos que llevar esa estructura de cristianos. Tenemos que defender nuestros derechos, pero una frase que siempre me gusta decir, que no es lo que tú dices, es como lo dices. ¿Verdad? Nosotros tenemos que llevar ese mensaje bien, ¿sabes? Representar a Cristo, pero a veces, tú sabes, nos duele. A veces hay cosas que la gente abusa de nosotros, ¿verdad? Como cristianos, que debemos ser mansos, la palabra, tener todos los frutos del Espíritu, tú sabes. Pero también nosotros debemos pelear por nuestros derechos también. Gloria a Dios, aleluya. Como estaba, ¿verdad?, hablando, que cuando entra esa persona a la iglesia hay que implantarle ese fundamento que empieza desde discipulados y por ahí. Hay muchas iglesias, ¿verdad?, que entra una persona y ahora se ha dañado el fundamento porque lo van dañando, van cambiando lo que es la doctrina, ¿verdad? Llega una persona y es motivación, ¿me entiendes? Lo motivaba, lo otro, y lo ponen rápidamente a servir cuando no tiene un fundamento. Entonces, cuando venga esa prueba y batalla, entonces, ¿qué reflejo vamos a dar como cristianos cuando caemos? Porque fuimos directamente ahí, allá arriba, al altar, vamos directamente allá a ser predicadores en una semana, en 2 semanas, somos evangelistas, profetas, ¿me entiendes? Cuando no hay un fundamento establecido, que estamos dejando esos fundamentos atrás. Pero también eso son culpas de muchos pastores, también es culpa de muchos líderes dentro de la iglesia, porque no implantan ese fundamento desde el principio, gloria a Dios. Entonces vienen esos cristianos, ¿verdad?, con motivación, pero estos no le van a servir en el momento de la prueba o de la tentación.
En cambio, el fundamento sí le ayudará a permanecer firme. En la Biblia se nos muestra que Jesucristo capacitó más de 3 años a sus discípulos en un discipulado intensivo, teórico, práctico, 24/7. O sea, todo el día, toda la semana, todo el mes. Y después que lo hubo capacitado y fundamentado correctamente y que les bautizó en el Espíritu, los envió a predicar el Evangelio. No fue rapidito cuando esos 12 discípulos entraron, les dio una clasecita, vayan a predicar. 3 años estuvo con ellos día y noche discipulándolos, día y noche constante, semanas, meses, hasta por la noche levantaba a Jesús, lo levantaba, vamos a orar. ¿Me entienden? Y después fue que los envió a predicar el Evangelio por todo el mundo. La ironía radical en que en la actualidad discipulamos 1 o 2 horas a la semana y después de un par de años creemos que ya estamos listos para servir. Qué error, qué irresponsabilidad. No hay duda de que Dios pedirá cuenta. Gloria a Dios, aleluya. Así, ¿verdad? No quiero mencionar nombre. Busqué una información sobre una congregación grande en otro país. Y esa congregación, quien capacita a sus discípulos por unas cuantas semanas, luego los envía a un encuentro de 3 días. Y ya están listos para ser líderes y tener una posición. Y lo peor de todo es que ni siquiera le enseñan la Biblia en esas pocas semanas, sino que le enseñan que una visión. Y ese es el error que está pasando en muchas ocasiones, que se le enseña una visión, en vez de enseñársele el fundamento. Cuando llegan, le enseñan una visión, y esa visión es, voy a ser el evangelista, y me voy a trepar en muchas tarimas, y voy a tener una iglesia full llena, grandísima, y se enfocan tanto en la visión que se le va el fundamento. Se convierte en un negocio, exacto, es verdad. Entonces se convierte en idolatría también, porque entonces ellos mismos se idolatran ellos mismos, se levantan estadios grandes, show, ¿me entiendes? Las alabanzas se han cambiado ahora por tarima. Tú sabes que no hay un fundamento y eso es un error bien grande. Les enseñan la visión que es doctrina nueva, una doctrina de hombre que no se acorda con las Sagradas Escrituras. Esa doctrina no busca que las personas vivan en santidad, ni que vivan en obediencia ni en temor a Dios. No les incentivan a tomar la cruz y seguir a Cristo. Más bien que los motivan para que busquen prosperidad económica, como decía la hermana, y que se mantengan contentos en la iglesia. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, hay mucho ahora, hoy día, que están cambiando, ¿verdad? La doctrina. Y están cambiando todos los tipos de doctrinas. ¿Para qué? Para obtener más personas, para obtener más gente, para llenar más iglesias, para tener la capacidad. Entonces se le olvida el fundamento, que es Cristo. Ese es el fundamento. Y lo que dice, Primera de Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ya está puesto. Ya está puesto, amén. Hay que ver qué se hace de ahí para arriba. Ya el fundamento está puesto, como dice la hermana. Ya no podemos cambiarlo, ya ese es el fundamento principal. Y no podemos cambiar ese fundamento, ya el fundamento es Cristo. Pero entonces la gente empieza a cambiarlos a su manera, a su conveniencia. Por esa razón esas iglesias crecen con gente motivada, que no conocen a Dios, ni ha nacido de nuevo y con un fundamento como la arena. Porque todo lo que no es palabra de Dios es arena. Estas personas trabajan duro para hacer crecer la iglesia numérica y económicamente. Y los pastores felices porque les dan poder y les reditúa mucho dinero. Hebreos 10:38. Gloria a Dios, aleluya. Dice, mas el justo vivirá por fe. Y se retrocedieron, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que crecen para salvación del alma. ¿Qué es el fundamento? El fundamento del verdadero cristiano es Jesucristo, que también se representa como la roca. Gloria a Dios, aleluya. Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mi palabra y las hace, os enseñaré a quien es semejante es al hombre que edificó una casa y cavó profundo
y puso un fundamento sobre la roca. Y cuando vino un torrente, el río dio como ímpetu contra aquella casa, mas no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oye y no hace es semejante al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y cayó luego. Y fue grande la ruina de aquella casa. Aquí vemos, ¿verdad? Que si no se establece un fundamento fuerte desde el principio, va a terminar en ruina, va a terminar destruido. Por eso debemos empezar desde el principio con un fundamento y una base que es importante. Y tenemos que empezar con un fundamento fuerte. Gloria a Dios. 1 Corintios 10:2. Mas no quieres, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron a través del mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron las mismas viandas espirituales, y todos bebieron las mismas bebidas espirituales, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Jesucristo, ¿verdad? Y Jehová son la representación como las rocas, son nuestro fundamento, el cual somos edificados. Esto nos puede servir también para demostrar que Jesús y Jehová, aunque que son el mismo Dios, gloria a Dios. Salmo 18:1, te amaré, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová es mi roca, mi castillo y mi libertador, mi Dios, mi fortaleza. En él confiaré, mi escudo, el cuerno de mi salvación y mi refugio. Gloria a Dios, aleluya. Si perdemos el fundamento, lo perdemos todo. Perdón. Sin fundamento es imposible seguir el camino de Cristo correctamente. Es nuestra roca, es nuestra fortaleza. Sin Él no somos nada. El fundamento es el principio del Evangelio, el cual debemos cuidar para mantenernos firmes en el camino. A veces hay personas en nuestros alrededores que quieren dañar ese fundamento. Pero tenemos que hacer como David, huir hacia la presencia de Dios, y Él encargará de no desamparar al justo. Gloria a Dios, aleluya. Debemos, ¿verdad?, de permanecer firmes en lo que es el fundamento, ¿verdad? Y seguir doctrinándonos, seguir aprendiendo, seguir estudiando. Este tema me llamó mucho la atención porque aprendí muchísimo. Y como el martes pasado no se pudo dar el estudio, ¿verdad? Yo y el hermano Jaime no estábamos. Pues como yo tenía otra cosa totalmente diferente a lo que acabo de hablar para el estudio del martes, totalmente diferente. Y mientras fui aprendiendo más, porque busco información, yo no voy a sacar esto así de la mano, tengo que buscar información en la Biblia, buscar información sobre lo que es los fundamentos y todo, y me instruyo yo mismo y voy aprendiendo y me voy diseñando yo mismo. Y el Señor, ¿verdad?, me va poniendo todas estas maravillas en mi corazón, y yo voy aprendiendo y me maravillo más cada día. Gloria a Dios, aleluya. Pero ese es una de las cosas más importantes, ¿verdad? Aprender, enseñar, y entre nosotros mismos vamos aprendiendo de cada uno. Tú sabes, no mostrar esa gota de arrogancia, sino que yo aprendo de ti, tú aprendes de mí. Tener esa humildad siempre, porque nosotros no lo sabemos todo. Yo no lo sé todo, a lo mejor el hermano Jaime no lo sabe todo. No lo sabemos todo, a veces aprendemos de cada uno. ¿Sabes? Y siempre tenemos que mantenernos firmes, porque nosotros, ¿verdad?, la iglesia somos las columnas que mantenemos esta iglesia sosteniendo y fuerte. Pero siempre que entre una persona por ahí, establecerle el fundamento de Cristo, que es nuestra roca. Así que Dios los bendiga, y hasta aquí mi parte, y creo que me extendí mucho. Hermano Jaime, con ustedes. Amén. Vive Dios. Gracias, Señor. Dios es bueno. Gloria a Dios. Dios es bueno. Amén. Gloria a Dios. Este Salmo 11 que el hermano Steven ha considerado, en el verso 3 dice: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué hará el justo? Pues lo que él dijo, si se dañan los fundamentos, se derrumba el edificio. Es decir, que nosotros como cristianos tenemos que cuidar nuestros fundamentos. En Nehemías 6:11, lo tienes, Ari. Allí hay una enseñanza muy especial que nos dio el hermano Nehemías. Dice:
Ese no fue el libro que estábamos estudiando. Sí, señor, el mismo. Estuvimos Pasando ya. otro ladrillo. Entonces dije, un hombre como yo ha de huir y quien que fuera como yo entrará al templo para no, yo entendí como Entonces, sobarse. un hombre como yo ha de huir, y quien que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida, no entraré. Es decir, Nehemías fue acosado por los enemigos, porque los enemigos no querían que él edificara la muralla que estaba protegiendo a Jerusalén, porque iba a proteger a Jerusalén, y no encontraban de qué manera amedrentarlo. Y una de las cosas que le inventaron fue que un falso profeta fue y le dijo: te están buscando y te van a matar, vente, vámonos, escondámonos en el templo para que no te encuentren. Primero, si hubiera sido verdad que lo están buscando y ese señor era cómplice de los malos, donde primero lo iban a ir a buscar era el templo, donde él ya de antemano le había dicho: mira, le va a estar conmigo en el templo, cógelo allí, ¿verdad? Pero Nehemías sabía más que eso, y Nehemías tenía un fundamento bien fundamentado en la fe en Dios, y como él oraba, Dios lo dirigía, y se impuso en su fe y en su confianza en nuestro Dios, y dijo: un hombre como yo no huye, se mantiene en lo que cree, y como Dios me mandó a hacer la edificación de la muralla, yo sigo trabajando en la muralla y no te creo. Y no se escondió. Hay un predicador que dice que él ha sido misionero varias veces, y fue en un momento dado a un lugar. El Señor lo envió a levantar un campo, un lugar, y allá habían unos matones, una gente bien mala, y no querían que él predicara. Y uno de los guapos le dijo: mira, ven acá, si es verdad que tú vienes por ahí a predicar el evangelio, eso que tú dices, que están enseñando por ahí esas enseñanzas que ustedes traen, yo te voy a decir una cosa: allá en tal sitio tú no vas a predicar, allí no, porque allí yo soy el que mando allí, y si tú llegas a ir para allá, yo te voy a apuñalear, porque yo, si es verdad, yo le hago lo que yo quiero a la gente y todo el mundo me tiene miedo. Yo te corto, te saco las tripas, te voy a apuñalear si tú llegas ahí. Y él le dijo: así, mañana a las 7 estoy allí. Y a las 7 apareció allí y predicó y levantó la iglesia, y no lo mató el hombre, ni le dijo nada más, ni lo vio. Quiere decir que cuando el diablo vocifera, manténgase en su fundamento. Manténgase en su fundamento. Es porque tiene miedo. El diablo es que tiene miedo. Pues claro, si lo que hace es, Tiene miedo. él está, dice, Amedrentando. Sí, porque le va a hacer la guerra. claro, le va a quitar el guiso. El apóstol Pedro, El manda allí no quiere. sí, mañana a las 7 estoy ahí, porque me apuñalé. Mire, el apóstol Pedro dice que el enemigo anda como león rugiente. Él no dice que es un león rugiente, dice que anda como león, haciéndose pasar por un león, pero no es un león nada. No es un león nada. Sí, él nos coge a uno de nosotros solo y nos acorrala, nos puede dar una pela, claro que sí, no dudamos de eso. Pero como nosotros no somos solos, nosotros no estamos solos, nosotros tenemos el fundamento con nosotros que se llama Cristo Jesús, y nosotros tenemos un grupo de hermanos que ora por nosotros constantemente. Y como usted ora por mí, yo oro por usted, así todos nos mantenemos en una cadena mutua de oración. Igualmente oramos por los hermanos de otras congregaciones, es decir, que hay una red que si son 1000 personas, hay 999 orando por los otros 90, por el otro uno que hay, ¿verdad? Es decir, que cada uno tiene 999 a su favor, que están orando por él. Tenemos nuestro fundamento sólido y firme en Cristo Jesús. Jesús nos dio la idea de lo que es un fundamento, uno sólido, y ya Steven lo dijo, mi hermana Carmen Scott. Lucas 6:48, ¿qué dice? Amén. Amén. Semejante es al hombre que él edifica una casa
cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Dicen que lo lea de nuevo para que se escuche. Gloria a Dios. Dios es bueno. Semejantes Gloria a Dios. Semejantes es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Amén. Usted sabe lo que pasó, no solamente cuando el huracán María allá en Puerto Rico, sino en casi todos los lugares, todos los países donde hay huracanes o donde hay inundaciones, siempre sucede lo mismo, con frecuencia, pero mayormente cuando se construye al lado de los lagos, de los ríos o de los mares. Oiga, y los ingenieros son personas sumamente inteligentes, sobre todo los arquitectos, los que son ingenieros estructurales. Esas personas estudian sobre 12 años, hermanos, en la universidad fuerte, porque después que se gradúan de ingeniero en 8 años, tienen que estudiar más para entonces aprender la otra capacidad de estructural. A menos que no lo cojan todo en un grado concentrado, como quien es malo y es duro, y se capacitan, pero en una forma terriblemente alta. Y ellos sí saben lo que están haciendo. Ellos sí saben. Y yo pregunto, ¿dónde está la inteligencia de un hombre tan inteligente o de una mujer tan inteligente que construye un edificio al lado del mar, encima de la arena? ¿Dónde está? Váyase, yo no puedo hablar de California, yo no puedo hablar de Hawái, yo no puedo hablar de Nueva York, yo no puedo hablar de ningún sitio de eso, porque yo no los he visto. Pero yo sí he visto en Cabo Rojo, donde yo vivía, y en Mayagüez, donde yo vivía, donde yo vivo 50 años allí yo vi donde construían, donde construyeron. Y yo vi en Rincón, cerquita de Mayagüez, como a media hora, un condominio que cuando vino el huracán María, las olas socavaron el fundamento y el edificio se viró. Estaba torcido. Y otras casas más también de la misma forma. En el pueblo de Aguadilla también sucedió. Otras casas, otras estructuras, carreteras completas, como estaban al lado de la mar o al lado de los ríos, pues el agua que vino cuando vino esa tormenta, que lee la palabra, según leyó la hermana Carmen, socavó los fundamentos porque los habían hecho sobre la arena, sobre el terreno movedizo. No leen la Biblia. No creen en la Biblia, no la leen. No la leen. Porque si la leyeran, por lo menos dicen. Exacto. En el beauty que yo estaba la semana pasada, hubo una muchacha que me dijo, madre, yo hablo Hubo una muchacha que me dijo en el beauty, yo estaba secándome el pelo y estaba leyendo un libro de oraciones que compré. Y estaba hablando y me dice ella es católica, y estábamos hablando, la muchacha que me peina y yo de la Biblia, pues ella se metió en la conversación. Y me dice, no, de Biblia no, que la Biblia me la sé yo enterita. Y yo dije, pues tú eres un fenómeno. Tú eres un fenómeno, que te sabes la Biblia entera. Sí, de Biblia no me hables, que yo me la sé. Le dije, ok, y la pones en práctica. Y me dijo, bueno, le dije, ese es el problema de nosotros, que la leemos, pero no la practicamos. Entonces no estamos en nada con saber y no practicar. Dice que la práctica es el maestro. Dios le bendiga. Si lee la Biblia y la conoce y no la usa, no la pone en práctica, es como el que tiene dinero, lo guarda y lo guarda y lo guarda, y no come, no se alimenta, no viste bien, y no tiene un buen automóvil por no gastar el dinero, ¿verdad? Es la misma forma. Lo tiene, pero no lo hace bien, no le aprovecha. La hermana Mari, ¿qué dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios 3, 9 al 11? Que también nos habla de un fundamento. En el nombre del Trino Dios, aleluya.
Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo reedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Yo entiendo que se refiere a cómo tenemos que vivir en Cristo, cómo tenemos que sembrar la semilla de la palabra para que el que la reciba pueda vivir una vida agradable a Dios. Nosotros somos un espejo donde las personas pueden verse a través de nosotros. La palabra se predica como está en la Biblia, pero el que la escucha tiene que aceptarla como está escrita. No puede tergiversarla, o sea, cambiarla, porque ese es el fundamento que es Jesucristo. Amén. Amén. Es decir, que no se puede cambiar el fundamento, porque el creyente que cambia a Cristo, que lo quite de donde está haciendo su fundamento, cualquier otra cosa que ponga, no lo va a sostener. Se le cae la casa encima. Simplemente se le derrumba la casa encima. Amén. Y Efesios 2:19, 20, 21 y 22, una de las mitades. Madre y Efesios 2:19 hasta el 22. Así que ya no soy extranjero ni Advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Amén. El fundamento de los apóstoles, esa es la palabra, la enseñanza de la doctrina de Cristo que ellos nos enseñaron, ya sea en sus predicaciones o en sus escritos. Y el fundamento, como dice ahí mismo, es Cristo. Y sobre ese fundamento, dijo la hermana Mari, que no se puede poner otro fundamento. El apóstol Pablo dijo que él no podía poner otro fundamento al que ya fue puesto. Y si un fundamento es suficiente, no hay que ponerle más ninguno. Yo recuerdo cuando nosotros reconstruíamos alguna estructura, el ingeniero nos decía a nosotros cuándo había que reforzar el fundamento y cuándo no había que hacerlo. Y había veces que, a mí no me tocó nunca, gracias a Dios, pero hubieron contratistas que basados en su capacidad decían, no, yo le pongo tal, le añado de ahí hacia arriba otro piso a esa casa y no tengo que reforzar. Pero venía el ingeniero y le decía, no, mijo, tú me tienes que hacer unas columnas laterales por fuera para sostener esa estructura, para ayudar, para apoyar, para darle ayuda a las columnas ya existentes, porque el fundamento no es suficiente para aguantar lo que le van a poner encima. ¿Ve? Entonces ahí están poniendo otro fundamento, pero realmente es uno solo, porque todos, aunque son dos columnas, pero están siempre sobre un fundamento en la tierra. En la tierra es uno solo. Es decir, que nosotros en la iglesia podemos conseguir muchos hermanos que se añadan a la iglesia, que nos ayuden a edificar, y seguimos edificando, y pueden haber una casa con 10 columnas, una casa con 40 columnas, no hay problema con eso, porque entre más grande la casa, más columnas necesita. La iglesia es igual, pero todas bajo un solo fundamento. Amén. Que es Cristo Jesús. Amén. Entonces, en Primera de Timoteo, también el apóstol nos sigue instruyendo para que hagamos un buen fundamento. La otra mitad, ¿qué dice? Primera de Timoteo 6, 17 y 19. En nombre del Padre y del Espíritu Santo, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Amén. Candy, búscate 2 Timoteo 2:19.
Es decir, que se nos instruye para hacer un buen fundamento, y el apóstol Pablo fue el hombre que Dios utilizó para ampliar en la forma más entendible y más fácil de asimilar para el ser humano todo el andamiaje del Evangelio de Cristo Jesús. Jesús tuvo 3 años de ministerio y nos dejó muchísimas enseñanzas, y muchas de ellas en parábolas, las cuales ni los discípulos entendieron. Al día de hoy hay parábolas que todavía algunos teólogos se confunden cuando las explican. Sin embargo, el apóstol Pablo cogió todas esas enseñanzas de Jesús y las desmenuzó de tal manera y las describió en sus 13 epístolas que nos escribió, y nos dejó claro, sin lugar a dudas, sin la posibilidad de que haya una razón para dudar del fundamento que es Cristo Jesús, y caminemos en ese fundamento firmes, confiados y creyéndole a Dios que un día vamos a llegar a donde nos propusimos llegar, al reino de los cielos. ¿Qué dice Candy? 2 Timoteo 2:19. 2 Timoteo 2:19 dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártate de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Quiere decir que no es cuestión de nosotros empezar a decir: no, yo sí es verdad que yo soy cristiano, yo sí es verdad que yo tengo la fe, yo sí es verdad que soy, yo sí es verdad que hago. No. Eso no es cuestión de decirlo, es cuestión de que, dice el apóstol Pablo en esa lectura que ha leído la hermana, segunda de Timoteo 2:19, que cada uno se aparte de iniquidad, que cada uno guarde los principios morales que la palabra del Señor nos enseña. Eso es el fundamento que estamos hablando. Esa vida de consagración, esa vida de disciplina en Cristo, lo que es el Evangelio como tal. El Evangelio no es una religión. Aunque le den ese matiz que se llama religión, pero, o sea, cae en el renglón de lo que es una religión, claro. Pero no es exactamente una religión en términos de lo que son las demás religiones, que lo único que se encarga es de llevar sus principios de acuerdo al criterio o a los criterios de aquel que la fundaron, de aquellos que la fundaron. En el caso nuestro, nuestra fe, nuestra creencia y nuestra predicación, el evangelio que nosotros predicamos, no es fundado por ningún ser humano. Ningún ser humano la fundó. Esta es la esencia de lo que es la vida de Cristo, de lo que es la vida en Cristo y de lo que es la vida de un cristiano, según Él nos enseñó sus principios y según Él nos enseñó. Eso es para nosotros el fundamento sobre el cual vamos a establecer nuestra fe y nuestra confianza, y sobre él es como si fuera un camino donde vamos a caminar, porque es el camino sólido, firme, seguro y recto, derecho. Jesús lo dijo claro, dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Es como si dijera: yo soy el mejor fundamento. El que se pare en ese fundamento, se funde su casa sobre ese fundamento, no se va a hundir, no se va a agrietar, no se va a caer, va a estar firme, y un día, cuando pasemos de este mundo a la vida eterna, estaremos con Él por los siglos de los siglos. Dejamos hasta aquí esta lección, hermanos, no la terminamos, pero la vamos a terminar el martes que viene con ese mismo tema de la base de nuestro fundamento, que es Cristo Jesús. Dios les siga bendiciendo. Dios les guarde. La hermana Minerva continúa con nosotros al pase de Dios. Vive Dios. Gloria
Gloria al Señor. Dios bendiga a nuestro hermano Jaime. Amén. A nuestro hermano Steven. Amén. Y a nuestra hermana Giselle. Amén. Tiene Alumna. una sola alumna, pero allí está. Qué lindo es el Señor. Aleluya, nos gozamos, ¿verdad? Es Cristo la base, el fundamento de nuestra fe. Qué lindo, gloria al Señor. Una lección preciosa, gloria al Señor, aleluya, donde aprendemos, ¿verdad? Gloria al Señor. Vamos así a estar dándole lectura a los que estuvieron sintonizándonos en esta noche. Gloria al Señor. Laura Montero, Héctor Colón, nuestro pastor, Dios le bendiga. Carmen Adorno, evangelista Carlos Vélez, Abigail Pérez, Carlos y Janet Rodríguez, Yanira Rodríguez, Cornejo Martínez, Yanilda Cordero, Nivia Santiago, Ángel Colón, Yolanda Rodríguez, Pastora Gloria Colón, Dios te bendiga, Pastora, Jesús Echeverrí, Aida Agudo y Denis Pérez. Dios bendiga a estos hermanos, gloria al Señor, aleluya. Vamos a estar de pie, oramos por ellos, gloria al Señor, bendito Dios. Padre Santo, Padre bueno, Dios de todo poder y gloria, venimos delante de tu presencia. Te presentamos a estos amigos, estos hermanos que estuvieron sintonizando, Dios mío, esperando que tú te hayas glorificado en ellos de una manera especial. Dale fuerza, dale fortaleza, Señor, glorifícate en cada una de sus necesidades. Aquel que esté enfermo, Padre, imparte, Dios mío, sanidad divina del cielo, Señor, con tu mano poderosa, grande y sanadora, Dios mío, y llévate toda dolencia, Señor amado. Fortalece a aquellos que necesitan ser fortalecidos, Dios mío, Señor. Que esos fundamentos, Dios mío, sean fundamentados en ti, mi Cristo, y tú te glorifiques en ellos en una manera especial, Dios mío. Que tú seas el fundamento, Dios mío, de sus vidas, Dios mío, Señor amado, y que esta palabra haya calado, Dios mío, en el corazón de cada uno de ellos, como lo ha hecho en lo de nosotros, Dios mío, sabiendo, Dios mío, que tú eres la base, el fundamento de nuestras vidas, de nuestra fe, Señor. Sigue glorificándote en una manera especial, Dios mío, dando fuerza y fortaleza para tu gloria y tu honra están en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué lindo el Señor.